Bienvenidos a Desconexión, un espacio de encuentro crítico, plural e incluyente, producido por Resetear el Mundo, que justamente reúne a diferentes personalidades, a diferentes expertos, tanto de la academia como de la sociedad civil, en esta intención de hacer que las voces sean plurales y de que tengamos un espacio para escucharlas y para pues también confrontar los diferentes puntos de vista. Hoy vamos a tener de invitada a Patricia Rosas Lopategui, que es profesora de literatura mexicana e hispanoamericana en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. Desde 1980 ella estudia y difunde la vida y obra de Elena Garro. Sobre ella ha publicado su biografía en 2 tomos, Yo solo soy memoria, 1999, y Testimonios sobre Elena Garro, 2002. También ha hecho una edición crítica sobre el periodismo de Elena Garro, que está patente en la edición de El asesinato de Elena Garro 2005 y 2014, y de su poesía inédita bajo el título Cristales de Tiempo de 2016. Ha elaborado las antologías Óyeme con los ojos, de Sor Juana al siglo XXI y Transgresión femenina, ambas publicadas en 2010, entre otras. Asimismo, editó El teatro de Elena Garro en Obras Reunidas 2 de 2009, Nahui Olin, Sin principio ni fin 2011, y las obras completas de Guadalupe Dueñas 2017. Cabe destacar que recientemente publicó Diálogos con Elena Garro, editado por Gedisa, 2 volúmenes en donde compiló las entrevistas de la destacada autora de Los recuerdos de Porvenir, una obra de 1963. Como vemos, nuestra invitada del día de hoy tiene una amplísima trayectoria y literalmente es una especialista en Elena Garro. Y bueno, pues, Patti, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Esperemos que tú también estés muy contenta a lo largo de esta entrevista y nos puedas ahora sí que ilustrar con todo este conocimiento que has adquirido durante la trayectoria de investigación, que creo que es toda una vida dedicada a Elena Garro. Sí, pues muchas gracias a ustedes, a todas las que conforman este grupo, todas y todos. Y para mí es un placer estar aquí y hablar siempre de Elena Garro. Claro que sí, muchísimas gracias. Y como pueden ver, yo estoy muy preparada para el Día de los Muertos. Tengo aquí mi zompantli Sí. y mi Catrina también, que lleva su perritos, mi Catrina de José Guadalupe Posada. Entonces estoy muy contenta, muchas gracias. Muchas gracias a ti y bueno, en este contexto de Día de Muertos y de rendir tributo a las figuras de la literatura mexicana, justamente tú cuéntanos en todo ese bagaje que has acumulado con los años, ¿quién es Elena Garro? Si alguien llega y te dice, un neófito, yo no soy una especialista en Elena Garro, ni amo los recuerdos del porvenir, pero creo que si alguien llega y te dice, con total desconocimiento, ¿quién es Elena Garro? ¿Tú qué dirías sobre Elena Garro? Bueno, yo diría que Elena Garro es una escritora, una de las escritoras más importantes del siglo XX, no solamente mexicano o en lengua española, sino de la literatura universal. Diría que es una escritora que renovó el teatro en México a finales de los años 50, porque ella incorporó el mundo de la fantasía o el mundo de la magia en el teatro. Es decir, que ella rompió con el teatro tradicional que se venía haciendo en México. Entonces es una dramaturga que innovó el teatro en México. Diría también que es una escritora que como novelista igualmente fue muy experimental y renovó la narrativa en la literatura en lengua española y también la cuentística, ¿no? Con uno de sus cuentos más emblemáticos, que es La culpa es de los tlaxcaltecas, entre muchos otros. Diría que es una escritora que fue muy prolífica, que no solamente se dedicó a renovar el teatro, la novelística, la cuentística, que fue también poeta, y que fue una mujer que se preocupó por la injusticia social
por terminar con la corrupción y con los abusos a los campesinos, a los indígenas, que luchó por democratizar México en los años 60, que fue una mujer muy valiente, transgresora, implacable en su lucha por la justicia y también una gran defensora de la igualdad de género. Entonces, una mujer realmente fuera de serie, porque en los años 50 y 60 en México había un gobierno muy autoritario, la dictadura del PRI, y que ella se enfrentó con todo un sistema, sola, sin partido político, porque Elena Garro nunca perteneció a ningún partido político, ella defendió ante todo la libertad de expresión, nunca pactó con el poder, y que tuvo que pagar una factura muy alta. Sin embargo, es una mujer, un ejemplo a seguir. Ok, sí, ahí creo que, bueno, como especialista en Elena Garro, tú tienes ese bagaje, ¿no? Porque en su momento, y ahí vamos un poco a que durante cierto tiempo, un gran periodo de tiempo, se le tachó un poco de escritora maldita, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente esta situación que atravesó con su exmarido, con Octavio Paz, después también que se le relacionó mucho con unas posturas anticomunistas, y esto tras la postura que ella asumió en los años 60, particularmente después de la representación, perdón, de la represión de los estudiantes en el 68, ¿no? ¿Cómo podrías articular pues pensamiento o idea social que se tiene de Elena Garro con justamente lo que tú has estudiado de ella y y cómo se asumió en México la figura tras este movimiento del 68 en particular con ella, ¿no? Sí, claro. Sí, definitivamente hay muchos mitos que orquestó el poder para descalificar, desacreditar y eliminar a Elena Garro de la vida política, cultural, social de México. Elena Garro comenzó su activismo social a finales de los años 50. Se involucró, digamos, intento o, bueno, toda una lucha para defender a los campesinos fue en la comunidad de Aguatepec, Morelos. Ahí los comuneros estaban siendo asesinados, los encarcelaban, los envenenaban, etcétera, ¿no? Y Elena se involucró en ese movimiento para que no los despojaran de esa gran comunidad que era Aguatepec. Y efectivamente, en enero de 1959, ganaron los comuneros liderados, encabezados por Elena Garro, entre otros grandes activistas del momento. Ganaron el juicio legal. El juez les concedió la razón en enero del 59. Pero en ese momento el presidente de México, Adolfo López Mateos, le pidió a Octavio Paz que por favor removiera, sacara a Elena Garro de México porque estaba causando muchos problemas. Entonces Elena tuvo que salir al exilio, podríamos decir, un exilio forzoso, ¿no? Claro, por supuesto, y se fue a París, a Europa, en febrero del 59, ya está allá, digamos, instalada, pero Elena nunca va a cejar, nunca va a desistir de su lucha, ¿no? Y ella regresó a México en el verano del 63. Y el castigo no le sirvió de nada, ¿no? Porque no solamente se involucró nuevamente en el activismo social, sino que ahora su activismo va a ir a todo lo ancho y largo de la República Mexicana, ¿no? Se va a defender a los campesinos, va a involucrarse con Carlos Alberto Madrazo. Para 1965 Elena está involucrada en el movimiento madracista para reformar el partido en el poder, el PRI, ¿no? Y obviamente entonces Elena, como hemos dicho, no va a ser una piedrita, sino que va a ser una piedrota en el zapato que va a molestar muchísimo al sistema, ¿no? Y
en el contexto precisamente, cuando nace el movimiento estudiantil en el verano del 68, existía también ya un movimiento bastante fuerte con muchos seguidores, que era el movimiento de Carlos Alberto Madrazo, y Elena Garro formaba parte de ese movimiento, y el Madrazo estaba a punto de formar un nuevo partido político que se iba a llamar Patria Nueva. De hecho, Elena Garro formaba parte de la planilla. Y claro, bueno, entonces ya sabemos que el gobierno, ¿no?, de Gustavo Díaz Ordaz, junto con obviamente su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, la policía secreta desempeñó un papel muy importante en la masacre de Tlatelolco, y el 2 de octubre, bueno, pues ya sabemos lo que sucedió. En ese contexto es que el gobierno va a encontrar la coyuntura perfecta para eliminar no solamente a Elena Garro, sino a Carlos Madrazo, al movimiento, ¿no? Y los acusaron a ellos dos de ser complotistas, de que ellos eran la cabeza de un movimiento comunista para derrocar al gobierno de Díaz Ordaz, lo cual pues, obviamente era una farsa, era una mentira que ellos elaboraron para desacreditarlos y obviamente eliminarlos. Y por ejemplo, a Carlos Alberto Madrazo lo eliminaron con un crimen de Estado, le pusieron una bomba en el avión en el que él viajaba de la Ciudad de México a Monterrey, 9 meses después de la masacre. Y a Elena Garro no la eliminaron con una bomba, sino que la eliminaron con el descrédito, con el silenciamiento, con esta leyenda negra que comenzó a partir de ese momento y que continúa todavía hasta hoy en día vigente, ¿no? Y que tenemos que deconstruir. Ese ha sido uno de mis propósitos, Ginny, al elaborar todos estos libros y rescatar el periodismo de Elena Garro, ahora con diálogos con Elena Garro, sus entrevistas, para que los lectores, estas nuevas generaciones, sepan qué pasó con Elena Garro, ¿no? Porque hay mucha desinformación y muchos mitos, muchas mentiras en torno a ella. Claro, porque es justamente, si uno googlea o si uno busca, que generalmente cualquiera que no sabemos sobre alguna temática, un estudiante, no sé, incluso un estudiante de literatura que van introduciéndose en el conocimiento de la literatura mexicana, por decir algo, uno busca en internet y entonces cuando uno busca, encuentra básicamente esto, ¿no? Es esta cuestión de la leyenda negra, como bien dices, de Elena Garro, la Elena Garro siempre resentida con Octavio Paz, la Elena Garro siempre culposa o viendo como culpables a los intelectuales de izquierda como Rosario Castellanos, de la masacre, o Carlos Monsiváis de la masacre, ¿no? De Tlatelolco. Entonces, yo creo que cuando tú dices, bueno, tu tarea ha sido justamente desmitificar, ir contra esta suerte de leyenda negra, que además yo creo que en el particular caso de las escritoras o de escritoras, bueno, en el sentido de mujeres, pues tiende a pesar más, ¿no? Porque no sé si tú podrías hacer una lectura de que en este caso ella es objeto tanto de una persecución política como de una censura del Estado, ¿no? Una censura que la va persiguiendo y que va condicionando pues su trabajo. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, porque a partir de la masacre de Tlatelolco, después del 2 de octubre, Elena quedó prácticamente silenciada, ¿no? Y ensombrecida toda su obra, no solamente su activismo político y social, sino su obra literaria. Es decir, Elena Garro, a pesar de que en los últimos años se ha reeditado casi toda su obra, aún así, obviamente, Elena Garro no es la autora que se lee como se lee Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Octavio Paz, incluso Rosario Castellanos, ¿no? Y Rosario Castellanos es un tema aparte. Yo creo que Rosario Castellanos también está un poco olvidada, ¿no? En fin, las mujeres, las escritoras tienen que luchar 3, 4, 5 veces más que los varones en la sociedad patriarcal mexicana, ¿no? Y tú mencionabas algo muy importante.
Elena Garro no era comunista. Ella no formaba parte de ningún movimiento o de ningún partido político. Ella decía que el comunismo era la otra cara de la misma moneda, ¿no? Y esto, en el momento de los años 60, era realmente una posición que iba en contra de los intelectuales de izquierda, ¿no? Pero que Elena Garro decía que esos intelectuales de izquierda eran izquierdistas de café y que ella no creía, ella decía, yo no creo en los revolucionarios millonarios, ¿no? Claro. Entonces, Elena causaba obviamente mucho malestar, porque no solamente defendía a los campesinos, sino que atacaba, desenmascaraba a los intelectuales, a sus coterráneos, ¿no? En las tertulias en las que ellos compartían y también en sus artículos periodísticos. Es que hay que leer el periodismo de Elena Garro, el periodismo que yo compilé en el libro El asesinato de Elena Garro. Sobre todo les recomiendo la segunda edición, la de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde está completo su acervo periodístico. Ahí pueden ver ustedes, bueno, la valentía de Elena Garro realmente para esa época, ¿no? Claro, porque además, bueno, tenemos ahí, yo creo que además el dar peso a lo literario, a la creación literaria per se, y a lo mejor demeritando la creación periodística o la indagatoria periodística, también es una manera de ejercer censura, ¿no? Ella decía que, por ejemplo, siempre se asociaba su trabajo con un poco con esta vertiente del realismo mágico, particularmente en este cuento de los tlaxcaltecas, pero ella siempre trató de deslindarse, ¿no? De decir, esto que yo hago no es realismo mágico. Y me parece que ahora que tú nos estás explicando esto del periodismo, creo que también ahí ella tiene una postura de no querer ser encajonada, pero además acá yo creo que es otra suerte de valentía, de interés, ¿no? ¿Cómo crees que se da esta o qué opinarías tú de poder hacer, de que ella hacía este quiebre o esta distinción con el realismo mágico? Y por otra parte, podríamos hablar de diferentes Helenas, de la Helena literata, de la Helena periodista. ¿Tú crees que existen dos divisiones, dos posturas que en algún momento no pueden dialogar o que se presentan distantes o son una misma? ¿Cómo puedes ¿cómo le entiendes tú como conocedora de su obra, no? Sí, bueno, varios puntos aquí. Es muy buena pregunta. Bueno, primero, Elena Garro decía que el realismo mágico no era ninguna innovación en la literatura, ni en la cosmovisión, ni en el pensamiento occidental, incluso en el pensamiento mexicano, vamos a decir, no dentro de la ideología mexicana. Ella decía que los primeros creadores del realismo mágico eran los alemanes, que había que estudiar y leer a los románticos alemanes, que ella admiraba enormemente. Por otro lado, Elena Garro creció muy de cerca, entendiendo y asimilando y compenetrándose con la cosmovisión indígena, porque ella fue criada, vamos a decir, vivió muy de cerca con los indígenas que servían en su casa, que eran sus nanas, los mozos, y que ellos forman una parte fundamental del pensamiento de Elena Garro, y que ella lo refleja en toda su obra. Entonces, ella decía que este llamado realismo mágico era la cosmovisión prehispánica, ¿no? Y que ella lo único que hacía era llevar a la literatura lo que ella había visto y vivido desde niña. Entonces, ella consideraba que el realismo mágico como se había convertido en en mercado, ¿no? O sea, que era una manera de vender, que era
se había vuelto muy mercantilista todo el asunto del realismo mágico, y eso le molestaba a ella enormemente. Le molestaba mucho y criticaba, ¿no? Y ustedes lo pueden ver en sus entrevistas, en las entrevistas de Diálogos con Elena Garro, el libro que ya hablaremos más adelante, ¿no? Que acabo de publicar, el más reciente, de Gedisa. Ella ahí en muchas entrevistas menciona, ¿no? Menciona, bueno, cuando yo era niña, a mí las nanas, las muchachas con las que yo vivía, me decían, si no se duermen y si no se callan, van a venir las brujas y les van a jalar los pies, ¿no? O si dicen mentiras, la lengua se les va a convertir en lengua de conejo. Entonces, todo esto que es ese pensamiento mágico del mundo indígena, del mundo prehispánico, que forma parte de nuestra ideología, de nuestra identidad, Elena lo asimiló desde muy temprana edad y decía ella, pues esta es la realidad, esto es parte del mundo indígena, pero que ella, lo que a ella le disgustaba mucho es que después se había convertido en receta. Decía, dice, me han convertido el realismo mágico en receta de excusado. Así lo dijo, ¿no? En receta de excusado, en receta... y ahí criticaba, por ejemplo, a Isabel Allende, criticaba a García Márquez, que inventaban una serie digamos, de anécdotas disque realistas, mágico-realistas, pero que estaban inventadas, que no venían del corazón, del centro del mundo prehispánico. Y eso era lo que a ella le molestaba mucho, ¿no? Entonces, por eso decía, ya me tienen harta con su realismo mágico, cuando el realismo mágico ha estado aquí por miles y miles de años con nuestros indígenas, a los que maltratan, a los que pisotean, a los que discriminan, ¿no? Injurian, etcétera, y sin embargo los explotan su disque manera de ver el mundo. Es que esa era Elena Garro. Elena Garro era muy combativa y no se callaba ante nadie. Claro, y además, bueno, estarás de acuerdo que en ese momento en particular, los años 60, son los años del boom, justamente de lo que se denomina el boom latinoamericano, que es un boom básicamente de hombres y que se reduce a muy pocas figuras, pero que es la tendencia del momento y que de hecho hay toda una serie de estudios que dicen que lo que pasó es que el boom se comió gran parte de la literatura latinoamericana, que relegó a otras figuras o que buscó justamente este encancillamiento, ¿no? Entonces, de hecho, cuando se estudia o durante mucho tiempo prevaleció esa idea, e incluso los investigadores, la gente que hace estudios sobre literatura latinoamericana, buscaba en cada obra, incluso ya posterior en los años 70, 80, que había dejado ya de ser la corriente dominante, buscaba esos rasgos, ¿no? Esos sesgos de realismo mágico en las obras. Y bueno, ante una postura como la de Elena, que no era precisamente de aceptar, sino de combatir, yo creo que no era fácil, ¿no? Yo creo que era un doble trabajo, ¿no? Luchar por una parte con la censura del Estado, por otra parte la cuestión de esta corriente que se comía o que relegaba todo lo que se estaba haciendo. Si no era realismo mágico, entonces parecía que no era latinoamericano, ¿no? Entonces, bueno, ahí justamente vemos estas posturas confrontadas. Ahora mencionas, y bueno, tu trabajo ha aportado en esa línea, que hay una suerte de revalorización, podríamos decir, de la obra de Elena Garro, ¿no? ¿Crees que de parte de los académicos mexicanos, de parte de los críticos literarios en México, exista también esa suerte de apertura, estén trabajando para, no sé si llamarle, reivindicar la figura de Elena Garro en la historia literaria y como mujer, como periodista, etcétera? ¿O se está haciendo muy poco? ¿O qué es lo más relevante que se ha hecho hasta el momento que tú podrías considerar, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente sí hay un cambio, ¿no? Cuando yo comencé a estudiar la obra de Elena Garro, yo la leí por primera vez
imagínate, en 1976, ¿no? Y me aboqué de lleno a trabajarla, a buscarla, a estudiarla en 1980. Entonces, claro, de 1980, y podría yo decir que a partir del 2016, que fue el centenario del nacimiento de Elena Garro, es que yo he notado este descubrimiento en las nuevas generaciones, en los nuevos académicos, en las generaciones menores, obviamente, que yo, que están descubriendo a esta estupenda escritora y que sí hay, obviamente, un interés en rescatarla, en reivindicarla, en darle otra lectura, ¿no? En que hay que deconstruir esa historia oficial, o como tú dijiste, hay que desmitificar, ¿no? Tantas mentiras, tantas farsas armadas por el gobierno. Pero eso no se puede hacer. Y no es porque yo les quiera vender los libros que yo he hecho, es porque realmente creo yo que para deconstruir la leyenda negra hay que leer el periodismo de Elena Garro, que está compilado en El asesinato de Elena Garro. Créanme que esos libros, tanto la primera edición como la segunda, créanme que fue un trabajo titánico, porque buscar todo ese material que, como tú dices, estaba totalmente escondido, olvidado, en el closet, nunca nadie hablaba del periodismo de Elena Garro. Entonces, fue mucho trabajo, ya no tienen ustedes que ir a la hemeroteca, y ahorita con la pandemia, pues no pueden ir en primer lugar, ¿no? Entonces, pero ahí está el libro, ahí lo pueden leer para deconstruir precisamente, desmitificar todo lo que el gobierno orquestó. Y obviamente también Diálogos con Elena Garro, estos dos volúmenes que acaba de publicar la editorial Gedisa, esos están en línea, los pueden comprar en muchas librerías que están trabajando en línea. Ahí también pueden ver quién era Elena Garro, ¿no? Porque perfecto, a mí me parece maravilloso que estén leyendo su obra, que estén leyendo su teatro, sus novelas, sus cuentos, sus memorias de España. Se han reeditado ahorita gran parte de su legado, de su producción. Pero está bien, esa es la parte literaria, magnífico, estupendo. Por supuesto, Elena vale por su obra, pero también hay que estudiar la vida de Elena Garro y qué sucedió con ella, porque como tú dices, entras al internet y empieza una serie de información, la maldita, la autora que se destruyó a sí misma, Elena contra sí, o sea, toda esta serie de aseveraciones que son realmente, que forman parte de esa leyenda negra, ¿no? De lo que orquestó el gobierno y los intelectuales, porque los intelectuales coludidos con el poder, todo ese grupito que forma parte del canon, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis y muchísimos más, Fernando Benítez, todos ellos contribuyeron, ¿no?, a esta leyenda, porque ellos estaban muy molestos precisamente con la posición combativa de Elena Garro, que los desenmascaraba. Elena decía que esos intelectuales buscaban la justicia social y la democracia, pero muy cómodamente sentados desde su escritorio recibiendo prebendas del gobierno, y que por eso no hacían la verdadera crítica, ¿no?, como lo hizo ella. Si ustedes leen los artículos periodísticos de Elena Garro, ustedes van a leer cómo ella denuncia, nombra a los terratenientes que masacraban a los indígenas. Entonces, de esa altura era Elena Garro. Muy bien y muy interesante, porque además todo esto nos abre la pauta para leer Diálogos con Elena Garro, que son los últimos dos tomos de estudios que has preparado. Y bueno, si nosotros somos neófitos en el estudio de Elena Garro, ¿qué otros aspectos abordas en estos diálogos? ¿Qué podemos encontrarnos?
si haces una suerte de hoja de ruta para guiarnos en la lectura, ¿qué vamos a encontrar? Porque, bueno, además estamos acostumbrados, la mayoría de los lectores o de los estudiosos a tener una obra única, ¿no? Pero acá estamos hablando de 2 tomos, entonces, vaya que sí fue trabajo. Incluso si quieres platicarnos un poco de la metodología de trabajo que seguiste y cómo, y qué nos vamos a encontrar en esos diálogos y cómo leer esos diálogos, estaría muy, muy interesante. Claro, claro que sí. Sí, Diálogos con Elena Garro lo dividí en 2 volúmenes, aunque en realidad la numeración es una sola, ¿no? Donde termina el volumen 1, continúa la numeración en el volumen 2. El volumen 1 es antes y después del 68. Y el volumen 2 es el retorno del exilio. Entonces, en estos volúmenes yo me di a la tarea de compilar si no todas, la gran mayoría de las entrevistas que Elena Garro concedió a lo largo de toda su vida. La primera, calculo que es aproximadamente de 1941, que es una entrevista muy peculiar. No se las voy a describir para que la lean, porque es simpatiquísima y ya ahí, desde esa entrevista de 1941, vemos a la Elena Garro preocupada por la igualdad de género, ¿no? Porque Elena Garro lo estaba viviendo en carne propia desde que se casó con Octavio Paz, ¿no? En 1937. Y de hecho, mi propuesta, Jenny, es que la leyenda negra en contra de Elena Garro, o digamos, el descrédito hacia Elena Garro, mi punto de vista es que comenzó desde el momento en que se casó con Octavio Paz, ¿no? A partir de entonces, porque Elena Garro no va a ser la típica mujer mexicana que se va a doblegar ante el marido, ¿no? O sea, que en la medida de sus posibilidades va a combatir, va a luchar, va a mostrar en su obra, por ejemplo, en su periodismo en 1941, la condición de la mujer en México, ¿no? Es una obra muy vigente, tanto su periodismo como su teatro y toda su obra posterior, novela, cuento, etcétera, en donde muestra siempre la opresión de la mujer en la sociedad patriarcal, ¿no? La mujer objeto sexual, la mujer violentada, etcétera. Entonces, en el volumen 1, una de las cosas más relevantes desde mi punto de vista es que recopilé los periódicos a partir, digamos, de la masacre. Es decir, cuando Sócrates Campos Lemus acusa a Elena Garro y a Carlos Madrazo, entre otros políticos, de ser la cabeza del movimiento comunista para derrocar al gobierno, y luego lo que Elena Garro respondió ante esa acusación, ¿no? Entonces, ahí están los documentos, los periódicos, lo que dijo la prensa, cómo obviamente el gobierno manipuló todas estas declaraciones. Sócrates Campos Lemus, que posiblemente estaba infiltrado en el movimiento, ¿no? En fin, entonces ese es para mí eso fue uno de los logros más importantes en el volumen 1, porque nunca jamás se había hecho eso, nunca se le había mostrado al lector, miren, aquí están las evidencias, lo que dijo la prensa en su momento, vean cómo inventó toda esta farsa, lo que dijo Elena Garro, cómo la prensa lo manipuló, lo que sucedió con los intelectuales, con Octavio Paz, con Carlos Fuentes, que Octavio Paz aparentemente protestó en contra de la masacre y supuestamente renunció a su puesto como embajador de México en la India, lo cual es otro mito. Es un mito, es una farsa. Octavio Paz no renunció, se puso en disponibilidad, que en otras palabras pidió una licencia, nada más, y siguió cobrando su sueldo. Y se dedicó a dar conferencias en Estados Unidos y en Europa. No regresó a México a solidarizarse con los chicos que estaban siendo violentados en las cárceles, etcétera, ¿no? Entonces, hay toda una serie de mitos que todavía tenemos que
de construir y que me alegra mucho, desde luego, que las académicas, las lectoras, los lectores estén leyendo a Elena Garro, pero que también tienen que mirar hacia ese otro aspecto de la vida de Elena para realmente hacerle justicia. Claro. Qué bueno poder hacer toda esta reconstrucción. No sé si decirle express un poco para adentrarnos y que nos marques esta hoja de ruta de lo que vamos a encontrar en estos diálogos. Y bueno, ya acercándonos un poquito hacia el final de nuestra entrevista, quisiera saber, bueno, tú que conoces a profundidad la obra de Elena, ¿hay alguna obra en particular que sea como, sabemos que la cuestión política y su compromiso permea en toda ella, pero hay alguna que sea como fundamental, o sea, que digas, aquí está patente tal cual el compromiso político de Elena Garro? Y por otra parte, bueno, si podríamos considerar a Elena Garro, con todos estos antecedentes que tú dices de la igualdad de género, alguna de las primeras escritoras feministas en este país de lo que ya se denomina como tal feminismo hacia el siglo XX, y si hay alguna obra también que se alinee con esta tendencia. O sea, hay una que esté vinculada más con el compromiso político y otra con la cuestión feminista. Sí, claro que sí. Bueno, para la cuestión del compromiso político y social, desde luego, pues los recuerdos del porvenir. Pero también, Y Matarazzo no llamó. Y Matarazzo no llamó es una novela extraordinaria de Elena Garro, en donde ella fusionó dos momentos claves de su vida. Por un lado, el movimiento ferrocarrilero, en el que ella participó, no tan activamente como lo va a hacer después con Carlos Alberto Madrazo, pero también apoyaba obviamente digamos, las huelgas de los ferrocarrileros. Ella iba a las manifestaciones, llevaba altavoces para que pudieran escuchar a los líderes, etcétera, ¿no? Y esto lo cuenta Elena Garro en las entrevistas, en esas entrevistas que aparecen en el volumen número 2. El volumen número 2 es el retorno del exilio, es decir, después de que Elena Garro estuvo casi 20 años fuera de México, cuando ella regresó, le hicieron muchísimas entrevistas y son realmente deliciosas todas esas entrevistas, porque no solamente habla de lo que le está sucediendo en ese momento, los últimos 5 años que vivió en Cuernavaca, también en condiciones realmente deplorables, sino que también hace un recuento de su pasado, ¿no? Entonces, Y Matarazzo no llamó, fusiona ella esos dos momentos. Por un lado, el movimiento ferrocarrilero y por otro lado, lo que fue la masacre de Tlatelolco. Es una novela extraordinaria, es una novela breve que se llama Y Matarazzo no llamó. Que ahí vemos el compromiso también político y social de Elena Garro, del punto de vista más, digamos, de los obreros, ¿no? En los recuerdos del porvenir es el compromiso social con el campo, la traición a la Revolución Mexicana. Y bueno, entonces esas dos novelas son claves. Y por supuesto están todos sus cuentos de compromiso social, de injusticia social, pero mencionemos por lo pronto estas dos novelas. Y para cuestión de género, pues sí, para cuestión de género hay obras claves como El rastro, Los perros, La señora en su balcón, que estas son piezas en un acto, que son las primeras obras de teatro de Elena Garro de finales de los años 50. Esto en cuanto a la dramaturgia, porque en toda la obra de Elena Garro está presente la opresión femenina. Y una cosa que quisiera mencionar, Ginny, es que el compromiso de Elena Garro con la igualdad de género comenzó desde 1941. Mira, en 1941 Elena Garro era periodista, trabajaba en una revista que se llamaba Así, y ella ingresó a un penal, a un reformatorio para mujeres menores de edad. Entró como periodista encubierta para descubrir todas las atrocidades que se cometían con todas estas niñas, mujeres que eran de escasos recursos, mujeres pobres. Ahí ves ya la mirada de Elena Garro, una mirada enfurecida por la discriminación y por la opresión de la mujer, ¿no? Entonces, Elena, por supuesto que es una
es una escritora feminista pionera del feminismo en México. Bueno, muchas gracias por todas estas, que también es una guía de lecturas y como también en Resetear queremos hacer una suerte de guía de lecturas, aquí ya nos mencionaste 3 obras fundamentales de Elena Garro, pero como todo estudioso de literato, etcétera, de algún escritor en particular, tú que has enfocado toda tu vida o gran parte de ella a Elena Garro, dinos, Pati, tú como estudiosa, pero al mismo tiempo yo creo que como una apasionada y una lectora que ama la obra de Elena Garro, en términos mucho más subjetivos, tú dinos tu top 3 de obras que recomendarías, que te gustan a ti de Elena Garro y que recomendarías a los seguidores de Resetear. Y bueno, y si puedes hacer una acotación chiquita de por qué cada una, estaría genial, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, es una pregunta muy difícil, Jenny, porque me gusta todo de Elena Garro, todo lo de Elena me lo devoro, lo leo, lo releo y lo releo y siempre encuentro nuevas vertientes, nuevas pistas, ¿no? Elena nos da pistas en toda su obra. Pero bueno, para nuestros lectores, bueno, por supuesto los recuerdos del porvenir. Yo creo que ese es fundamental leer los recuerdos del porvenir, ¿no? Y Matarazzo no llamó, ya se las mencioné. La poesía de Elena Garro. La poesía de Elena Garro también es muy trascendente, porque también ahí vemos no solamente la opresión femenina, que ella la vivía en carne propia, son poemas que hablan directísimamente de su relación con Octavio Paz, ¿no? por decir algo. Habla del exilio, habla de su infancia paradisíaca. Lo recuerdo, perdón, Cristales de Tiempo es el poemario de Elena Garro que está disponible. Yo les digo a ustedes que si les interesa comprarlo, simplemente mándenme un mensaje por Facebook, yo siempre contesto y les indico dónde pueden adquirir el poemario de Elena Garro, ¿no? Que yo se lo súper recomiendo. De las obras de teatro, ya les mencioné, Los perros habla de este ciclo de violencia en contra de la mujer, ¿no? Las mujeres que todavía vemos como en los pueblos, las mujeres siguen siendo, digamos, las secuestran, ¿no? Y bueno, pues no solamente en los pueblos, ¿verdad? Hoy en día Elena Garro está tan vigente en desafortunadamente, en cada rincón de la República Mexicana. El secuestro de las mujeres y en el caso de los perros, como las violentan y bueno, destruyen su vida, ¿no? Y cómo las ve la sociedad en el momento en que son violentadas. Creo que la realidad mexicana en estos momentos es todavía mucho más cruda, desgarradora de lo que Elena nos mostró en Los perros, sin obviamente minimizar lo que Elena retrata ahí, ¿no? El rastro, les recomiendo esta obra, El rastro, es el hombre que llega alcoholizado a su casa, a su jacal, y mata a su esposa que está embarazada del hijo de ambos, porque la sociedad patriarcal machista lo ha discriminado, lo elimina del grupo porque él se ha enamorado de Delfina, porque ya se le acusa de que su mujer lo domina, lo controla, que él ha dejado de ser el que lleva los pantalones en la casa, ¿no? Entonces, es una obra también muy, muy vigente, muy relevante, que se llama El rastro. Otra obra que les recomiendo muchísimo es Benito Fernández. Benito Fernández, Elena Garro ahí hace un análisis de la historia de México y deconstruye todos los mitos de la historia oficial. Les recomiendo Benito Fernández. Todo esto está en el teatro de Elena Garro, que el Fondo de Cultura ha reeditado. Y en cuanto a novelas breves, por ejemplo, también está Inés, que es otra obra que habla de la violencia en contra de la mujer.
creo que con eso tienen algo. Bueno, los cuentos de la Semana de Colores son extraordinarios también, ¿no? Ahí vemos la infancia de Elena Garro, pero no es una infancia paradisiaca, no es una infancia color de rosa. Y eso es lo que la garra de Elena Garro está presente, ¿no? Es lo que pienso yo que hace que su literatura sea ya no un legado para México, sino un legado para la humanidad, como dijo Emanuel Carballo. En una ocasión Emanuel Carballo dijo, Elena Garro no es un legado para México, es un legado para la humanidad. No, bueno, qué maravilla escucharte y creo que aparte de ser una estudiosa, eres una apasionada de Elena Garro y siempre he creído también como investigadora que creo que tienes que amar tu objeto de estudio, ¿no? En este caso, tu sujeto de estudio y creo que no hay mejor manera de ejemplificarlo que con esta pasión que tú haces de decir, bueno, te pedimos 3 obras, pero nos das más y nos dices, miren, es fundamental leer esto por esto, y además, como bien dices, la vigencia del pensamiento de Elena en este contexto en el que pensaríamos que ya no existe que no existen esas violencias porque, bueno, hay más derechos para las mujeres y todo, pero ahora sí que vemos las estadísticas de feminicidios, vemos la justificación o la explicación que dan los feminicidas de por qué lo hicieron, y entonces yo creo que de alguna otra manera regresas a ese espacio que tú planteabas de este cuento del rastro, parece que vuelves ahí, ¿no? O sea, parece que no has salido de ese México, no has salido de ese lugar, porque además la violencia de este tipo, el feminicidio, no es solo México, es el mundo, son los espacios, son las violencias que ahora estamos hablando de violencias digitales, ¿no? O sea, parece que en lugar de reducirse encuentran un espacio mayor en el cual manifestarse, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo creo que como si eso sería, bueno, ¿y qué diría Elena Garro ahorita, no? Si estuviera viva, ¿qué diría Elena Garro? Yo creo que la veríamos en cada marcha, acompañando a las madres, a los padres, en cada una de estas manifestaciones, yo creo que aterrada y al mismo tiempo furiosa, ¿no? Exacto, Jenny. Aterrada, furiosa y también, esto que te voy a responder es con base a las entrevistas, claro. Porque precisamente cuando ella regresó y pasó estos últimos 5 años de su vida en México, pues ella obviamente veía la realidad, que no había cambiado nada, al contrario, que estaba peor de cuando ella había luchado por los campesinos en los años 50 y 60, ¿no? Por ejemplo, con la privatización de la tierra que llevó a cabo Salinas de Gortari. Entonces, Elena Garro, por un lado, sí estaba furiosa de que toda su lucha no hubiera valido nada, ¿no? Y también se sentía muy, muy triste había momentos en que hay momentos en sus entrevistas en donde ella dice, mejor me hubiera dedicado a escribir nada más, ¿verdad? Mejor me hubiera dedicado nada más a hacer mi obra, escribir y no involucrarme en todos los movimientos sociales y políticos en donde, pues sí, en donde invirtió muchísimo tiempo en lugar de estar escribiendo. Pero después, en otra entrevista, o ahí mismo en esa entrevista, dice, no, yo hubiera hecho otra vez lo mismo. Si volviera a vivir, hubiera hecho otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, claro, siempre hay esa ambivalencia, pero obviamente el dolor de Elena de ver que nada había cambiado, que al contrario, estaba la situación cada vez más descarnada, más desgarradora, a lo que ella había vivido como luchadora social en los años 50 y 60, los últimos 5 años de su vida, es decir, del 95
perdón, ella regresa en el 93 y muere en el 98, ¿no? Los últimos 5 años de su vida, del 93 al 98. Y Jenny, si me permites, quiero traer diálogos con Elena Garro para mostrar Claro, claro que a sí, todos adelante. ustedes. Este es el volumen 1. Ajá. Como Ya pueden hay. ver, Wow. esta imagen es de un periódico de Excelsior, lo que Excelsior, cuando Excelsior recopiló la entrevista de Elena Garro después de que la acusaron de complotista, y es una imagen que nos muestra a Elena espantada, asustada, incrédula de que la estén acusando de ser comunista, porque en primer lugar ella no era comunista, había declarado miles de veces, si ustedes leen sus artículos periodísticos, de que ella no era comunista, ella consideraba que el comunismo era la otra cara de la moneda. Ella hablaba de las grandes masacres que cometía Stalin, Mao Zedong, etcétera, ¿no? Entonces, esta imagen, este es el volumen 1, Ok. y luego el volumen 2, que es el retorno del exilio. Esta imagen de Elena ya es una imagen cuando ella vivía en París, ¿no? Durante los años del exilio. Wow. Sí, Aquí se entonces, ven muy lindos y muy grandes. sí, ¿Cuántos años de trabajo o qué tanto tiempo te llevó este libro, Patti? este libro, Bueno, mira, estos libros. sí, estos libros, mira, es que todo es un proceso, ¿no? Claro. Cuando yo leí por primera vez a Elena Garro, Los recuerdos del porvenir, en el 76, pues no había nada sobre Elena. Elena estaba en el pleno ostracismo, viviendo en la miseria, en la pobreza. A veces pasaba un día, 2 días en que no comían cuando estaban en Madrid, ella y su hija Elena. Y yo leí los recuerdos cuando ellas estaban viviendo en Madrid en los años desgarradores del exilio. Yo estudiaba en Monterrey, en el TEC de Monterrey, estudiaba letras y leímos Los recuerdos del porvenir. No había nada, nadie sabía nada de Elena Garro, silenciamiento absoluto en torno a ella. En 1980, de pronto cae en mis manos una entrevista con Elena Garro que publicó Beth Miller en un libro que se llama 26 mujeres del México actual, que es un libro del 78 y que cayó en mis manos en el 80. Pero la entrevista que Beth Miller recoge en ese libro es una entrevista que le había hecho Joseph Somers, un profesor académico de Estados Unidos, en 1965, ¿no? Y estaba inédita. Entonces la publica Beth Miller y para mí esa entrevista fue súper reveladora. Yo dije, wow, me dio tanta información, me acercó tanto a Elena, la persona, la escritora, la crítica, la activista, todo, que desde ese momento yo me di cuenta la relevancia que tiene una entrevista, no solamente para los académicos, para el lector común, ¿no? Para acercarse al lector, al autor. El lector se acerca al autor en un espacio más íntimo, ¿no? Y ahí nació ese proyecto. Lo que pasa es que siempre he estado, pues, vamos paso por paso, y esta idea de recopilar las entrevistas la inicié ahí, y cada vez que me encontraba una entrevista la iba poniendo en mi archivo, hasta que llegara el momento de dedicarme a ese proyecto. Y este proyecto lo retomé así en cuerpo y alma en el 2018. Ya. Y bueno, y salió en enero del 20, ¿no? De este año. Y estoy muy agradecida con Gedisa porque la editorial hizo realmente un trabajo magnífico. El libro es muy bello, tiene muchas imágenes. Ay, sí. ¿Sí? Por cierto, hay aquí en el volumen 2. Mira, qué interesante. Hay una calavera para Elena Garro. Ah, La muerte no se lleva la inspiración. Pati, pues muchas gracias por compartir tu tiempo, tus conocimientos sobre Elena, tu pasión por Elena Garro, por revivir también el interés y ser partícipe de eso, hacernos partícipe de ello. Y bueno, no sé si quieras cerrar con algo más esta entrevista que nos quieras comentar.
Pues nada, muchísimas gracias, Jenny. Para mí es un verdadero placer siempre hablar de Elena Garro, estar con todas y todos ustedes, y los invito a leerla desde su periodismo, los recuerdos del porvenir, su poesía, todo, todo, todo. Elena Garro es una pluma extraordinaria que siempre nos llena de alegría y de sorpresas. Y bueno, que es una mujer que pagó una factura muy alta por abrirnos el camino, que no debemos de olvidar eso. Muchas gracias, un placer, muchas gracias.